Muy bien, público, estamos aquí de vuelta con el ejercicio número 3, el cual nos pide calcular el valor de x, y para eso se nos presenta el siguiente triángulo rectángulo. Entonces podemos observar algo muy curioso. Este triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos, donde uno es el doble del otro. La medida de uno es el doble del otro. Entonces vamos a ir al GeoGebra. Bueno, aquí lo tenemos construido el triángulo, y al momento de aplicar el principio de complementariedad a los ángulos agudos, 2 alfa más alfa igual a 90 grados, tenemos entonces que alfa mide 30 grados. Vamos a colocarlo aquí para no perder de vista el resultado. Entonces aquí tenemos 30 grados y lógicamente aquí tenemos 60 grados. Esto significa que estamos ante un triángulo notable de 30 y 60. Y no debemos olvidar cuáles son sus medidas. Entonces aquí las vamos a colocar. Podemos observar en la parte derecha de la pantalla que el cateto opuesto al ángulo de 30 grados es proporcional a 1, mientras que el cateto opuesto al ángulo de 60 grados es proporcional a raíz de 3 y la hipotenusa es proporcional a 2. Vamos a quedarnos solamente con el cateto opuesto a 30 grados y con y la hipotenusa. Entonces vamos a borrar esto. ¿Y por qué nos quedamos con estos dos elementos? Porque si nos damos cuenta en el dibujo que nos han presentado, son los elementos que nos están brindando. El cateto que se opone al ángulo que mide 30 grados y la hipotenusa. Y nos damos cuenta que la relación entre el cateto y la hipotenusa es de 1 a 2. Es decir, si el cateto mide 3, la hipotenusa mide 6 centímetros. Si el cateto mide 4 centímetros, la hipotenusa medirá 8. Si la hipotenusa mide 10 centímetros, el cateto mide 5 centímetros. Entonces hay que estar muy atentos a esta relación. Y para poder resolver este ejercicio, vamos a establecer la relación entre el cateto y la hipotenusa. Entonces recordamos, el cateto va a ser igual a la hipotenusa entre 2. Es decir, nuestro cateto mide x más 2 y la hipotenusa mide 6. A 6 hay que dividirlo entre 2. Al dividir 6 entre 2, obtenemos 3. Quiere decir que x es igual a 3 menos 2, es decir, x igual a 1 centímetro. Bien, y con eso hemos resuelto este ejercicio número 3. Continuando con la resolución de los ejercicios, vemos en este ejercicio 4 que nos piden calcular la suma de las longitudes de los catetos y nos dan un triángulo rectángulo, pero es un triángulo rectángulo bastante curioso porque se observan que dos catetos miden iguales. Entonces, si nosotros vamos a un problema anterior, al problema 2 para ser exactos, recordamos que el triángulo de 45 grados era un triángulo rectángulo isósceles, porque sus catetos tenían la misma medida. Y es más, se puede observar que hay una relación entre la medida de la hipotenusa y la medida del cateto. Basta multiplicar a la medida del cateto por la constante raíz de 2 para obtener la longitud de la hipotenusa. Entonces vamos a ir a una nueva ventana para poder resolver este cuarto ejercicio. Bien, nosotros para poder resolver este ejercicio vamos a construir directamente un triángulo de 45 grados. Para eso dibujamos entonces los catetos de forma que tengan una medida igual. Bien, quitamos las etiquetas de cada elemento. Muy bien, ahora lo que hacemos es colocar a este cateto, de acuerdo al ejercicio que habíamos visto, y el otro cateto también mide y. Volviendo un momento al ejercicio, nos damos cuenta que la hipotenusa mide 12 raíz de 2 centímetros. Entonces vamos a colocar
la medida mencionada. Bien. Vamos a ponerle su ángulo recto antes que nos olvidemos. Bien. Y ahora decimos, si de acuerdo al ejercicio número 2, la relación entre un cateto y la hipotenusa es que la hipotenusa es igual al cateto multiplicado por la raíz de 2, entonces aquí también se cumplirá lo mismo. Es decir, la hipotenusa, 12 raíz de 2, es igual al cateto multiplicado por raíz de 2. Bien. Y para poder resolver esto, debemos recordar una propiedad básica de los números reales, la cual nos dice que podemos dividir a ambos miembros de una igualdad por una misma cantidad sin que la igualdad se altere. Es decir, nosotros podemos dividir al primer miembro entre raíz de 2 y al segundo miembro también entre raíz de 2. De esa manera nos deshacemos de la raíz de 2. Ya que al dividir dos cantidades iguales se obtiene 1. En otras palabras, lo que nos queda es 12 por 1 en el primer miembro, lado izquierdo, y en el siguiente miembro nos queda y por 1, lo que en otras palabras viene a ser que y es igual a 12. Pero no debemos olvidar que la pregunta no es cuánto mide el cateto, porque de lo contrario la respuesta sería 12 centímetros. La pregunta es que debemos brindar la suma de las longitudes de los catetos. Es decir, nos están pidiendo que sumemos 12 centímetros más 12 centímetros, lo que nos da 24 centímetros. Y esa sería la respuesta al ejercicio número 4. Bien, en el último video vamos a ver la resolución del ejercicio número 5, el cual lo vamos a mostrar. Y nos dice, si BC mide 5 centímetros, calcula la medida del segmento AC. Entonces nos vemos en el siguiente video.